Mayo de 2001. Una mujer recién salida de una cesárea camina en la oscuridad con un bebé de 7 días en brazos. Y no está regresando a casa, está escapando de ella. Imagínalo, el dolor físico, el miedo pegado al pecho, una hija pequeña tomada de la mano, y detrás, un hombre que no era un esposo, era una amenaza. Nadie esperaba esto. Nadie lo vio venir. Y lo más impactante es que, cuando esa mujer saltó una barda en una de las zonas más exclusivas de México, no estaba huyendo del mundo. Estaba huyendo de su propia vida. Esa mujer era Tatiana. Sí, la misma que millones de niños conocieron como la reina de los niños. La que llenaba teatros, la que cantaba con colores brillantes, la que parecía representar alegría absoluta. Pero aquí es donde todo cambia, porque mientras tú veías sonrisas, dentro de su casa ocurría algo completamente distinto. Y lo que estás a punto de descubrir no es la historia que te contaron, es la historia que estuvo oculta durante años. Para entender cómo una estrella infantil terminó convertida en rehén dentro de su propia casa, necesitas retroceder. Mucho antes de la fuga, mucho antes del miedo. Cuando todo parecía perfecto. Tatiana nació el 12 de diciembre de 1968 en Filadelfia, pero su historia real empezó en Monterrey. Ahí, en una casa donde el futuro todavía no estaba contaminado por la fama, creció una niña con algo que no se puede fabricar. Presencia, energía, una luz que hacía que todos voltearan a verla sin entender por qué. Desde pequeña, no parecía hecha para pasar desapercibida. Parecía hecha para brillar. Y cuando llegaron los años 80, México estaba listo para alguien como ella. La televisión dominaba, la música construía ídolos, y la juventud buscaba nuevos rostros. Tatiana apareció con una imagen fresca, distinta, magnética. En cuestión de años, su carrera explotó. Discos, giras, programas, éxito tras éxito. Canciones como Chicas de Hoy la colocaron en un nivel que pocas alcanzaban. Pero hay algo que nadie te dice sobre subir demasiado rápido. Mientras más alto subes, más invisible se vuelve tu vulnerabilidad. Y aunque Tatiana tenía algo que parecía protegerla, una madre fuerte, presente, que la defendía en cada contrato, en cada decisión, incluso esa protección tenía grietas. Porque el éxito no vino solo. Llegaron trampas, empresarios que desaparecían con dinero, presentaciones donde las ganancias nunca llegaban, cansancio, incertidumbre, momentos en los que madre e hija tenían que pagar de su propio bolsillo para no fallarle al público. Imagínalo, ser una estrella y al mismo tiempo estar aprendiendo que la industria puede devorarte. Pero Tatiana seguía creyendo. Creía en su carrera, creía en el amor. Y ahí estaba la grieta más peligrosa. No necesitaba más fama, necesitaba sentirse protegida. Necesitaba algo que los reflectores no podían darle. Y justo ahí apareció él, Andrés Puentes. 13 años mayor, seguro, calculador. No llegó como un fan más, llegó como alguien que entendía exactamente qué decir. No le ofreció solo amor, le ofreció refugio. Le hizo creer algo mucho más profundo, que él era el único que realmente la entendía. Y cuando alguien entra en tu vida en el momento exacto en el que más necesitas sostén, puedes confundirte. Lo que Tatiana interpretó como protección, en realidad, era el inicio de un encierro. Primero, el aislamiento. No de golpe. Nunca es de golpe. Empieza con frases suaves. Tu mamá te controla demasiado. No te deja crecer. Poco a poco, la figura que la había protegido se convirtió, en su mente, en un obstáculo. Y eso era exactamente lo que él quería. Tatiana terminó alejándose de su familia. Terminó despidiendo a su madre como manager. Terminó sola. Y aquí es donde debes prestar atención. Porque así funcionan los secuestros emocionales. No te encierran primero. Primero te dejan sin salida. En 1990 se casaron. El público vio una boda. Ella, años después, lo llamaría de otra forma. Secuestro. Después del matrimonio, Andrés no quiso acompañar su vida. Quiso controlarla. Se convirtió en su representante, su filtro, su voz.
Controlaba su dinero, sus decisiones, su entorno, y casi sin que nadie lo notara, una de las mujeres más famosas del país empezó a desaparecer dentro de su propia casa. Lo que pasaba puertas adentro no era un matrimonio difícil, era algo mucho más oscuro. Humillación, violencia, control absoluto. Momentos en los que su voluntad no importaba. Momentos en los que decir no, no cambiaba nada. Y mientras eso ocurría, afuera todo parecía perfecto. Aquí es donde la historia se vuelve casi insoportable. Porque en 1995, justo cuando su vida personal se hundía, su carrera alcanzó un nivel aún mayor. Tatiana se convirtió en la reina de los niños. Discos infantiles, shows llenos, millones de fans. Era el rostro de la alegría para todo un país. Pero imagina esto. Mientras cantaba canciones felices, al terminar, regresaba a una casa donde no tenía control sobre nada. Era un robot. Salía, trabajaba, sonreía, generaba dinero y volvía al encierro. Y el dinero, ese río interminable de ingresos, tampoco era suyo. Era administrado por Andrés. Propiedades, autos, lujos, todo fuera de su control. Y cada vez que cuestionaba algo, la respuesta no era explicación. Era castigo. Luego llegaron los hijos. Cassandra. Después, Andrik. Y aquí es donde la historia cambia otra vez. Porque el miedo ya no era solo por ella, era por ellos. Imagínalos creciendo en una casa elegante, pero llena de tensión. Una madre que sonreía afuera y sufría adentro. Un padre que imponía miedo. Niños aprendiendo demasiado pronto que una casa grande también puede ser una prisión. Tatiana resistió, durante años. Porque escapar no es tan simple cuando te han convencido de que hacerlo destruirá todo. Y Andrés sabía exactamente dónde golpear. No el dinero, no la fama, los hijos. Si te vas, te los quito. Y con eso, la jaula quedó cerrada. Pero todo cambió en un instante. Mayo de 2001. Esa noche en la casa no era normal. Algo había cruzado un límite irreversible. Andrés agredió a Cassandra. Y ahí, todo se rompió. No fue cuando la humilló a ella. No cuando la controló. Fue cuando tocó a su hija. En ese momento, dejó de ser una mujer atrapada y volvió a ser una madre. Y una madre, cuando ve a su hijo en peligro, no negocia. Actúa. Tatiana entendió que no podía esperar, que no podía avisar, que no podía planear. Si se quedaba, perdía todo. Y entonces, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Escapar. Esa misma noche. Imagina la escena completa. Su cuerpo aún abierto por la cesárea. Una hernia. Dolor en cada paso. Un bebé de 7 días en brazos. 7 días. Y una niña pequeña